Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Bien. Bueno, ya tienen allí en Classroom. Déjenme ver, aquí estamos. En Classroom ya subí los videos que les había dicho, que son los que llamé de baja calidad. A ver, alguien más llegó. Y ¿dónde está? Bueno, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Déjanos localizar dónde está esto. Sí, ya está. Bien, ahí deben estar viendo mi pantalla. ¿Dónde está? Es un PDF del video que tienen ahí en Classroom de fuerzas y aceleraciones de la parte digamos, de una parte de teoría. Bueno, bueno, supongo que ya lo vieron. Si no lo vieron, pues qué malo, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna pregunta sobre lo que aquí se menciona? Bien, la ecuación para traslación, o sea, la ecuación vectorial, que se pueden usar las ecuaciones escalares, la ecuación general para rotación, para la parte de rotación, donde entra el momento de inercia de masa, que normalmente, bueno, más bien que siempre lo vamos a indicar con la letra I mayúscula, sí.
con sus dos rayitas horizontales arriba y abajo, para no confundirla con 1 o con L. Sí. Y si tiene el subíndice G, es el punto G del cuerpo, que normalmente es el centro de gravedad, ¿no? Aunque el centro de gravedad le pueden poner el nombre que quieran, lo pueden llamar A, pero ya indicándolo en el diagrama, pues ya se sabe qué punto es. Entonces aquí se mencionan en esta parte, pues, las variables que aparecen en la ecuación de traslación para fuerzas y aceleraciones, que es según la ley de Newton. Y no recuerdo que sí viene mencionado en el video, pero creo que sí. O sea, el primer miembro de estas ecuaciones, o sea, esta parte, ya sea en la ecuación vectorial o ecuaciones escalares, esto es del diagrama de cuerpo libre. O sea, deben estar dos diagramas: un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético que muestre, bueno, aquí, inclusive aquí le voy a poner, esta parte es esto que puse aquí encerrado en rojo, es el diagrama de cuerpo libre. Y esto también no está en el diagrama, pero sale del diagrama de cuerpo libre. O sea, estas dos partes o estos dos primeros miembros de la ecuación, de las ecuaciones de fuerzas y aceleraciones para traslación y para rotación, salen del diagrama de cuerpo libre. Y esta parte, bueno, hay que ponerlo de otro color para... Y esto que aquí encerré en verde, estas dos cosas corresponden al diagrama cinético o diagrama de fuerzas efectivas. Bueno, lo nuevo que aparece aquí es el momento de inercia de masa. Aquí en el segundo miembro de la ecuación que se puede aplicar para rotación. Y que se menciona que es es la inercia que se opone al cambio de la velocidad angular. O sea, al cambio del movimiento de rotación. Al igual que la masa, en la ecuación de fuerzas y aceleraciones para traslación, la masa es la inercia que presenta resistencia o se opone al cambio de la velocidad lineal. El momento de inercia de masa es la inercia, o sea, es lo que se opone, que presenta resistencia a cambiar el estado de rotación, o sea, a cambiar la velocidad angular. Y si hay dudas, pues nada más hay que imaginarse que en esta parte de traslación van a empujar a alguien que va en una bicicleta, porque está aprendiendo a manejar bicicleta, le empujan para que empiece a rodar. Hay que aplicar una pequeña fuerza, ¿no? Si van a empujar un automóvil, una sola persona, en planito, pues para que no sea muy difícil, pues tiene que aplicar una fuerza mucho mayor que empujar una bicicleta, porque es mayor la inercia del cuerpo que va a empujar, ¿no? Al que le va a aplicar fuerza, o sea, al que le va a cambiar su estado de movimiento, que está en reposo, y lo va a acelerar hasta cierta velocidad lineal, pues tiene que vencer esa inercia. Lo mismo en rotación.
En rotación, pues también, digamos, el ejemplo más típico o más visible. Un carrusel donde están los niños subidos en sus caballitos, un pequeño carrusel de esos que hay luego en un jardín de niños o algo así, donde nada más hay cuatro caballitos ahí de plástico, se suben cuatro niños y alguien va a hacer girar el carrusel. Bueno, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Y vencer la inercia que tiene ese conjunto que va a girar alrededor del centro de rotación. En cambio, si es un carrusel enorme, bueno, como hay en algunos centros comerciales, que tienen tal vez 20, 30 caballitos y llenos de niños y además algunos papás o mamás ahí subidos deteniendo a los niños. Si una sola persona quiere mover el carrusel, pues tiene que hacer un gran esfuerzo y muy despacito ir aumentando la velocidad. Y generalmente se hace, pues varios papás o mamás repartidos ahí alrededor hacen girar el carrusel. Vencen la inercia que se opone, que presenta resistencia a cambiar su velocidad angular, que inicialmente es cero. Lo mismo para detener el carrusel, si lo quiere hacer una sola persona y dice, pues aquí me paro y agarro el tubo que va pasando. Pues nada más no lo va a detener, el carrusel lo va a arrastrar, ¿no? Ahí alrededor. Tiene que hacerlo despacio o entre varias personas irlo deteniendo para que se baje quien tenga que bajarse, ¿no? Tiene que vencer la inercia que se llama en rotación momento de inercia de masa. Ese es el nombre. Y aquí me indica y se menciona en el video que se pone al cambio de la velocidad angular, ¿no? Al cambio del movimiento de rotación. Bueno, y aquí se explica de una manera sencilla, bueno, de una manera ligera sin meterse mucho en, en detalles matemáticos, cómo se puede calcular el momento de inercia de un cuerpo que gira alrededor de algún eje. O sea, este cuerpo, cualquiera que sea, se divide en diferenciales de masa, pequeñas masitas ahí, que claro, serán un número infinitesimal, un número infinito de masas. Así es el cálculo integral. Uh-huh. Y la ecuación básica de momento de inercia de masa es integral de r cuadrada diferencial de masa, donde cada una de las r's corresponde al radio de una masa diferencial. Aquí nada más están trazadas tres, obviamente es un número infinito. Y se hace la integral en caso de que se requiera hacer la integración. En piezas mecánicas que van a girar y que se quiere saber cuál es su momento de inercia de masa para incluirlo en la ecuación que se vaya a aplicar, momento de inercia de masa, pues en piezas maquinadas que van a girar en algún mecanismo, en algún dispositivo, el fabricante, bueno, si es un fabricante establecido, no cualquier changarrito, nos fabrica la pieza que se va a usar, un engrane, una polea o la pieza que vaya a ser. Y nos debe dar el radio de giro K, la letra K, se usa en este aspecto para indicar el radio de giro. Y el radio de giro es una circunferencia imaginaria. Bueno, el radio de giro más bien define una circunferencia imaginaria, o sea que no existe físicamente en el cuerpo, donde se considera que estaría concentrada toda la masa del cuerpo. Entonces, que en realidad no es así, no está concentrada ahí, está repartida en toda la pieza.
pero el fabricante calcula el radio de giro, debe tener su grupo de ingenieros o su ingeniero que haga ese cálculo del radio de giro y nos dice, bueno, aquí está su polea que le fabriqué, esta es su masa, este es el radio de giro, que es una longitud, digamos, 20 centímetros. Entonces, claro que es el radio de giro con respecto al eje sobre el cual va a girar el cuerpo. Y para calcular el momento de inercia con respecto a ese eje, pues se multiplica el radio de giro al cuadrado por la masa del cuerpo que se va a usar. Bueno, el cuerpo que no es tan, digamos, el engrane, la polea o la pieza que va a estar girando. Y así calculamos el el momento de inercia de masa que se usará en la aplicación de esta ecuación. Si el eje sobre el cual va a girar también pasa por su centro de gravedad, bueno, sería IG, centro de gravedad. Pero si nos dan el radio de giro, bueno, nos tienen que decir, es el radio de giro con respecto a qué eje. Bueno, siempre debe ser el eje sobre el cual va a girar la pieza. Entonces, claro que un ingeniero que si se dedica a diseño, o sea, a diseñar piezas como lentes mecánicos, bueno, pues obviamente debe estar bien preparado en matemáticas, porque pues, hay que hacer cosas de este tipo, ¿no? Aunque ya los fabricantes que tienen establecidos que fabrican continuamente piezas mecánicas, ya tienen sus propias tablas, sus propios métodos para hacerlo, que son cosas ya muy especializadas. Pero un ingeniero que no se dedica al diseño, que va a utilizar las piezas para armar conjuntos que van a tener movimiento, transmisiones mecánicas, manipuladores robóticos o lo que haga, pues lo que hace es, bueno, a ver, este engrane, por ejemplo, suponiendo que va a instalar un engrane va a poner una transmisión mecánica para movimiento de algo. Bueno, pues un engrane, si es que no tiene huecos, piezas huecas que normalmente en piezas grandes sí tienen, digamos, radios que van del eje hacia la parte exterior para ahorro de material, ¿no? O sea, no son piezas, muchas veces, bueno, en piezas grandes no son piezas que sean completamente sólidas. Entonces, si son piezas pequeñas, engranes y poleas, normalmente son sólidos completamente, sin huecos, y se pueden considerar como pequeños cilindros, ¿no? O placas circulares. Y entonces, en esos casos y en los ejes de transmisión, que son de sección circular, se recurre a tablas de momento de inercia de masa, que en este video recuerdo que no lo menciono. Eso mira anterior, pero por aquí hay este otro. Esto que se refiere a un video que está ahorita en edición, que no sé si ya se pueda subir esta semana o hasta la próxima. Al rato lo voy a saber. También este PDF es de un video, el nuevo, que va a ser, digamos, no va a sustituir a este de acá. Va a ser, digamos, un complemento. Porque pues, se ve medio borrosito así, pues, está en alta definición, entonces puedo aumentarle lo que quiera y pues se sigue viendo bien. Bueno, entonces en esta parte se menciona, por ejemplo, que en la parte final del video se menciona que si este círculo que aquí se representa es un cilindro, o sea, es una vista
a lo largo del eje del cilindro, del eje longitudinal del cilindro. Bueno, si quiero saber el momento de inercia de este cilindro o de esta placa circular, pues voy a una tabla de momentos de inercia de masa, momentos de inercia de masa, que viene en todos los libros de estática y todos los libros de dinámica y en todos los manuales de ingeniería que realmente sean manuales de ingeniería, ¿no? Y ya veo, placa uniforme y delgada o cilindro circular. Y me dice que el momento de inercia con respecto al centro del cilindro, bueno, o al eje longitudinal del cilindro, aquí se puso G igual a O, o sea que en este caso el centro de gravedad coincide con el centro de rotación. Este cilindro va a girar sobre este eje, que aquí se representa por este punto O, ¿verdad? Y nos dice que el momento de inercia con respecto a O a G, según como se le llame ahí en la tabla, es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Para un cilindro uniforme o una placa circular es esta misma ecuación. El momento de inercia con respecto al eje longitudinal o al centro de gravedad. O sea, conocemos la masa, no la conocemos, pesamos la pieza, que nos dice que son 50 kilogramos o 3 kilogramos. Bueno, esa es la masa. Recuerden que aquí estamos, como en la práctica usamos el kilogramo como unidad de peso, pero como nuestras ecuaciones son del sistema internacional, pues no podemos decir que es un peso de 1 kilogramo. Como digamos, al vulgo, bueno, a la gente que no está preparada en ingeniería, pues sí, pues, voy a comprar 1 kilo de jamón y le digo, me da 1 kilo de jamón, no, me da 9.81 newtons de jamón, porque me diría, no me esté cotorreando, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pero eso es otra cosa, lo que se refiere a unidades a sistemas de unidades. Entonces, la masa, pues la conocemos poniendo en una báscula esta placa, ¿no? Una báscula común y corriente. Medimos el radio al cuadrado, y la mitad de este producto, masa por radio al cuadrado, nos da la oposición que ofrece este disco a girar sobre su eje. Si aquí le ponemos un eje sobre rodamientos y lo hacemos girar, bueno, es una medida de la oposición a cambiar su velocidad angular. Y lo mismo si fuera una placa rectangular, pues también hay, vemos en la tabla de momentos de inercia de masa y ahí nos dice cómo calcular el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad. Normalmente es con respecto al centro de gravedad, a menos que ahí se especifique otra cosa. Pero si suponiendo que esta placa circular o cilindro circular no va a girar sobre su centro de gravedad, sino sobre este eje que pasa por este punto, o sea, perpendicular al plano de movimiento, pero que pasa por el punto, por A, pero que es un eje paralelo al eje del centro de gravedad. Entonces, para saber la oposición o momento de inercia de masa con respecto a este punto A, aplicamos el llamado teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia con respecto a este eje, que aquí en el dibujo es un punto, es igual al momento de inercia centroidal, este, que se calculó para este caso con esta ecuación. Momento de inercia centroidal. Centroidal significa que es con respecto al centro de gravedad o centro de masa, que son puntos coincidentes, es el mismo punto.
más la masa de este cuerpo, de este cilindro, por la distancia que hay entre los dos ejes, el centroidal y el no centroidal A al cuadrado. Porque puede ser que esta pieza, en efecto, esté montada sobre un eje de transmisión, pero que sea excéntrica, o sea, que no gira alrededor de su centro de gravedad, sino sobre este mundo. ¿Por qué? Porque así se tuvo que hacer. Tal vez es una leva, una pieza que al girar excéntricamente, pues aquí hay otra pieza que va siguiendo el contorno y va subiendo y bajando, como por ejemplo en los árboles de levas de los automóviles, ¿no? De los que tienen árbol de levas, para apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape de los gases. Bueno, entonces, este teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner lo vamos a estar utilizando continuamente. Al igual que pues, las ecuaciones de fuerzas y aceleraciones para traslación o para rotación, que aquí nada más se habló de, bueno, en este video nada más de momento, de inercia, de masa. Aquí no vienen planteadas, no en ninguna parte, la ecuación de suma de momentos con respecto a G es igual a IG por alfa, que están en el otro video. Bueno, acá, bueno, están aquí al final anotadas, ¿no? Pero aquí ese se centró más en el asunto del momento de inercia de masa. Bueno, y aquí se indica en el video y aquí bueno, que las ecuaciones aplicables para suma de momentos en fuerzas y aceleraciones son estas tres. La primera, cuando se hace la suma de momentos en el diagrama de cuerpo libre con respecto al centro de gravedad, igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad por aceleración angular. Si se hace la suma de momentos en el centro de rotación, pues entonces es momento de inercia con respecto al centro de rotación. Y esta tercera ecuación que se puede aplicar en cualquier punto, inclusive en el centro de rotación o en el centro de gravedad, cualquier punto dentro o fuera del cuerpo. Suma de momentos del diagrama de cuerpo libre con respecto a un punto cualquiera es igual a la suma de momentos con respecto al mismo punto de las fuerzas cinéticas o fuerzas efectivas, que son las del diagrama cinético. Y estas fuerzas cinéticas, si se usa esta ecuación, deben ser estas fuerzas cinéticas. Masa por aceleración del centro de gravedad y momento de inercia centroidal por aceleración angular. A M a G se le llama fuerza cinética. Se le llama fuerza cinética, masa por aceleración del centro de gravedad, y a momento de inercia centroidal por aceleración angular se le llama par o momento cinético. Recuerden que cinética se refiere a el movimiento tomando en cuenta las fuerzas, ¿no? Y la cinemática será la cinemática, o sea, lo que vimos en el periodo anterior, se va a estar usando continuamente en todo esto de fuerzas y aceleraciones. Bien. Bueno, entonces, en cuanto esté este video listo, también lo voy a incluir, que pues no sé, yo creo que será hasta la próxima semana, porque ahora se han atravesado varias cosas.
Y los que van a salir son otros videos que corresponden a cinemática, pero que nunca está por demás repasarla, ¿no? Bueno, entonces, por lo pronto, dejo de presentar. Y nadie más ha llegado. Somos 36. Bien. Bueno, ahora, eso fue nada más un breve repaso de lo que viene ahí en los videos, que la mayoría ya están ahí incluidos, ¿verdad? en Classroom. Ahora, la pregunta que les hice en algún momento, bueno, en algún punto, ahí en Classroom, alguien detectó el error que hay en el video 5. Yo nada más llegué hasta el 4, profe, todavía no he visto el 5. Ah, bueno, bueno, de lo que han visto de esos videos, ¿hay alguna pregunta? Por ahora no. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, entonces vamos a ver qué hay por aquí. Uno de los videos. Hay aquí. Dejé esto atravesado ahí. Este que es, a ver, déjame primero para poderles presentar mi pantalla. ¿Cuál es este video? Es el 3. Bueno, entonces les voy a presentar mi pantalla. Ay, salió. Ayer anoche ya estaba prendida la lámpara. Bueno, varios de los videos son nada más de traslación. Recuerdo que hay uno de rotación un automóvil alrededor de una pista circular, pero considerando el automóvil como una partícula, o sea, sin tomar en cuenta las dimensiones, ¿no? Pero este otro es nada más de traslación. O sea, ahí se explica que esta es una estructura. Esto que está aquí con línea con puntitos, es una estructura que se está moviendo con aceleración constante hacia la derecha, una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está esta barra vertical que está articulada, aquí tiene un perno que lo une con la estructura y nos dan la longitud de esta barra, 4 metros, y aquí hay una rodaja o rueda que la mantiene en esa posición vertical. Sí, como se está acelerando hacia la derecha, obviamente, bueno, puede parecer obvio que pues tiende a girar esta barra por su propia inercia, su propia oposición a cambiar su estado de movimiento, pues tiende a quedarse atrás, ¿verdad? Esta rueda la mantiene en posición vertical. Ahí está apoyando contra la rueda. Nos dan el peso de la barra, perdón, la masa de la barra, 30 kilogramos. Las dimensiones, nos piden calcular la reacción en A, la reacción de A de la rueda sobre la barra y también la componente horizontal de reacción en B, o sea, la componente en X. Aquí están ya indicados los ejes coordenados para que no haya duda cuáles serán los ejes coordenados. Hay que hacer diagrama de cuerpo libre de la barra, o sea, lo que nos interesa es la barra. Obviamente, como está unida a la estructura, pues lleva la misma aceleración lineal hacia la derecha. Diagrama de cuerpo libre que incluye el peso, y como esta rueda
pues es una rueda, suponemos que no hay fricción, es más, si no nos da ningún dato más de esta rueda, quiere decir que no hay fricción entre la rueda y la barra. Solo habrá una reacción horizontal de la rueda sobre la barra hacia la derecha, evitando que se quede atrás, ¿verdad? Que gire hacia atrás. Y aquí en B, pues como es una articulación, o sea, un perno que une la barra con la estructura, pues hay dos componentes de reacción según los ejes coordenados que tenemos. Estoy suponiendo aquí que las dos reacciones van en los sentidos positivos de los ejes coordenados. Es todo el diagrama de cuerpo libre. Y aquí está el diagrama cinético, que como este cuerpo, la barra, no tiene rotación, nada más tendrá su vector masa por aceleración del centro de gravedad aplicado en su centro de gravedad. Si este lo pongo por acá, pues está mal, no es cierto, no está ahí. Este punto es donde está actuando la fuerza cinética, masa por aceleración del centro de gravedad. Y tenemos los datos, la masa 30, la aceleración es la que tiene todo el conjunto, 20 metros sobre segundo al cuadrado, son 30 por 20, 600 newton. Es una fuerza cinética, son newton. Y pues aquí están las dimensiones, ¿no? De B hacia A y hacia el centro de gravedad. Aplicamos segunda ley de Newton. Aquí pues la lámpara ya estaba prendida, ya ven que uno tiene que trabajar a la hora que se pueda, porque ya era de noche, aquella ocasión, y aquí no se ve bien esta ecuación. Suma de fuerzas en el eje horizontal, X, igual a masa por la aceleración del centro de gravedad componente en X, que es nada más esto, ¿eh? O sea, recuerden que suma de fuerzas en X sale del diagrama de cuerpo libre. A más BX igual a, pues, 30 AG, que son 600 newtons, ¿no? El segundo miembro sale de el diagrama cinético, el segundo miembro de la ecuación. A ver, tiempo. ¿Cómo andamos? Nos queda. Suma de fuerza en Y igual a masa por aceleración del centro de gravedad en Y. Y obviamente el cuerpo no tiene aceleración en el eje vertical, no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Suma de fuerza en Y, entonces, pues es igual a 0. Porque masa por aceleración del centro de gravedad componente en Y es 0. Y en el diagrama de cuerpo libre es BY menos el peso. BY menos el peso. Igual a 0. La fuerza en Y es 0. No nos piden ese dato, bueno, lo calculamos y no pasa nada si lo calculamos. Bueno, el cuerpo no está girando. Entonces, la ecuación de suma de fuerzas con respecto al centro de gravedad igual a IG por alfa. Si no le ponen el signo que consideran positivo para los momentos, yo consideraré que es este, que es el sentido, el sentido antihorario es el que normalmente se considera el sentido positivo de los momentos. Si no lo ponen, no hay problema. Yo considero que es así, y si ustedes consideran otro y no lo pusieron, pues entonces está mal. Yo trato de siempre ponerlo para acordarme que si tomo como
positivo el sentido horario porque así combina el problema. Bueno, pues no olvidarme que poner el sentido que considero positivo. Si no lo ponen, quiere decir que el sentido positivo es el antihorario para hacerlo coincidir con los métodos vectoriales. Bueno, y como no tiene aceleración angular, porque no está girando, pues esto es cero, ¿no? Cero. Por eso aquí directamente suma de momentos en G igual a cero. Y la suma de momentos del diagrama de cuerpo libre con respecto a G es, a ver, las únicas fuerzas que no pasan por G son A y BX. Y el momento de los dos es en sentido positivo. De A es A por 1 y de BX es BX por 2. Ahí está, A por 1.0, BX por 2.0. Entonces la fuerza A es menos 2BX. Aquí dejé esto atravesado. Bueno, entonces, y sustituyendo 2 en 1, o sea, esta ecuación en la ecuación 1, en esta, bueno, ahí no se ve porque pues, está, pero debe decir eso, ¿no? A es igual a menos 2BX. Menos 2BX. No se deja. A es menos 2BX más BX. Profe, Sí. tengo una Sí. duda ahí. Ahí lo que apenas anotó de sumatoria de fuerzas en G. Ese sería sumatoria de momentos, ¿no? Aquí. Sí, perdón. Sí, sí. Sí, es lo que preguntaba, me confundí. Sí, 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 perdone, miren nada más qué cosa. Suma de siempre que borro hace cosas raras esto. Es que tengo que hacer clic afuera. Suma de momentos, exactamente. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Soy Carrasco Camacho. Bueno, no sé si los demás dijeron, vamos a ver hasta dónde llega en ese error. O no está en otras cosas, ¿eh? Entonces, Camacho Carrasco, me dijiste, gracias, ¿eh? Sí, Carrasco Camacho, Kevin. Carrasco Camacho. Bueno, para tomar en cuenta que estás aquí. Bien, entonces, menos Bx igual a 600, ¿no? Es lo que quedó ahí abajo de. Y resulta al final que Bx es igual a menos 600, o sea, se multiplica por menos 1 la ecuación y ya, queda esto. Y pues es una de las cosas que pedían, ¿no? La componente Bx, 600 newton hacia la izquierda, o sea, contrario de como aquí se había supuesto. Y ya sustituimos en la ecuación 2, y resulta que la aceleración, naturalmente, al sustituir aquí el valor de Bx, es como se obtuvo acá, ¿no? Está resolviendo un sistema de ecuaciones. Aquí, en Bx, interpreté el signo que me dio la componente Bx y va al contrario de como supuse, va hacia la izquierda. Ahí lo indico. Pero para sustituir en la ecuación 2 y encontrar cuánto vale la reacción en A, pues es menos 2 por el valor de Bx que fue de 600 newtons negativo. Y resulta que la
reacción de la rueda sobre la barra es de 1200 newtons hacia la derecha. Obviamente está deteniendo la barra para evitar que gire en sentido antihorario, ¿no? Para mantenerla en posición vertical. Y pues ahí es una simple aplicación de, según la ley de Newton. Bueno, específicamente fuerzas y aceleraciones que incluye, según la ley de Newton, y la ecuación para la suma de momentos, que en este caso se usó suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Hasta ahora no, profe. Yo sí, profesor. A ver. En este caso, y en problemas así de barras, el centro de gravedad es la mitad del objeto. Bueno, sí, si te dicen que es una barra uniforme, quiere decir que en toda su longitud tiene el mismo diámetro, el mismo espesor, la misma densidad. Si la masa está repartida uniformemente aquí todo, pues el centro de gravedad es la mitad de su longitud. Si nada más dicen una barra, pero no te dicen si es uniforme, entonces, bueno, si es un examen o donde puedes preguntar, pregunta si es una barra uniforme, y seguramente es una barra uniforme, si no te dirían, su diámetro varía desde a lo mejor de 5 centímetros hasta 10 centímetros de manera uniforme, o sea, es un cono. Y ya sería otra cosa, ¿no? Pero normalmente, como casi siempre son elementos de máquinas, cilíndricos, ejes de transmisión y demás, pues si no hay ninguna otra indicación, quiere decir que son uniformes, a menos que aquí le pongan, indiquen aquí diámetro 1 acá y otro diámetro y tenga forma cónica. Bueno, entonces, quiere decir que su centro de gravedad no está a la mitad de la longitud. Profe, entonces esto es pues, como si fuera suma de momentos al final de cuentas. Sí, pero suma de momentos en el centro de gravedad, El centro de gravedad. igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad por aceleración angular. Claro que aquí, como no hay aceleración angular, pues esto es cero. Pero el primer miembro se aplica al diagrama de cuerpo libre, el segundo se refiere a el diagrama cinético. Muchas gracias. Profe, Sí, si hubiera un centro de rotación, entonces la suma de momentos respecto a ese centro de rotación también. sí. Bueno, enseguida vamos a ver un ejemplo de este tipo. Nada más ahorita voy a dejar de compartir porque yo creo que, a ver, yo creo que ya no me han avisado que me vayan a cortar. Pero de repente puede decir que en un minuto ya le cortamos. Voy a dejar de compartir, voy a colgar y paso a la sesión complementaria. Para que nos dejen. Espérense, todavía no, espérenme. La toma de asistencia. Cuatro RM2. Ahora sí, nos vamos a la sesión complementaria. Bueno, me equivoqué y me había salido de la llamada, pero estoy otra vez aquí. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Sí, profe, sí se ve. Bueno, ¿alguien más llegó? A ver, ¿dónde está? A ver, uno más sencillo. Este es el otro video. A ver. Creo que no tengo aquí el que les quería presentar. Bueno, creo que está mejor este de acá. Bueno, bueno, en todo esto de de dinámica, de la parte ya de cinética, pues bueno, donde se puede decir que ya es la dinámica completa, donde entra cinemática y las fuerzas además. Hay varios tipos de problemas que tenemos que analizar. Donde nunca nos vamos a librar de cinemática. Siempre la cinemática va a ser una parte de la solución, porque pues un problema de algo que se está moviendo no es nada más, pues cómo se mueve, no. ¿Qué fuerzas ocasionan el movimiento y qué interrelación hay entre la masa de los cuerpos, las fuerzas y los movimientos? Entonces hay muchos tipos de problemas. Obviamente no podemos ver todos porque entran ya aspectos como vibraciones mecánicas, que es ya un tema específico del cual ustedes llevan un curso completo más adelante. Entonces no tengo a mano uno específico para lo que preguntaba su compañera, pero también tiene algo de eso, ¿no? Bien, aquí también es un video que está ahí de los que tienen asterisco, los de calidad reducida. Y es un tambor, normalmente se le llama tambor a un cilindro hueco. O sea, no es un tambor para tocar algún son tropical ni nada de eso, es un cilindro hueco. Es el nombre que normalmente se le da a un cilindro hueco, tambor. Y aquí está enrollado un cable, se enrolla un cable. El cilindro, el tambor está girando y el cable se está enrollando en el tambor y está jalando a través del cable a un mueble. Aquí va el cable horizontal y está unido aquí al mueble. El mueble está apoyado sobre cuatro patas, dos aquí adelante y dos en la parte de atrás. Y obviamente para que gire el tambor y esté jalando al mueble, pues se requiere que haya un par, seguramente un motor que genera un momento, o sea, un par, para hacer girar al tambor. Nos piden cuál es el par máximo que se puede aplicar sin que vuelque. O sea, este mueble se está deslizando sobre la superficie horizontal. Hay fricción, hay una fuerza que se opone al movimiento. Bueno, aparte de la inercia y todo eso que se ha mencionado el día de hoy, bueno, en esta parte del curso, hay una fuerza de fricción. Obviamente, entonces, dice el par máximo que hay que aplicar aquí para que se deslice sin volcar. Eso quiere decir que si,
aplicamos un par grande aquí al cilindro, al tambor, va a haber una fuerza grande que jale hacia la derecha al mueble y va a volcar. Pero habrá un valor de este par para el cual todavía se esté deslizando sin volcarse, pero que obviamente que esté sin volcar. A mayor par, mayor fuerza de tracción y mayor probabilidad de que se caiga, de que vuelque el mueble. Hay que imponerle a los diagramas la condición de que el mueble está a punto de volcar. Y eso ocurre cuando las reacciones del piso sobre el mueble están en este punto. Quiere decir que ya no está apoyando en estas patas el mueble. Ya podríamos quitar el piso en esta parte y no se cae. ¿Por qué? Porque ya no está apoyando todo el peso y todas las fuerzas que el piso aplican sobre el mueble están aplicadas en esta arista final, en este punto, ¿no? Que voy aquí a remarcar con rojo. En mi canal de Inge Robert hay un video sobre volcamiento inminente. Ahí lo pueden ver y está pues mejor el video, bueno, nada más enfocado a eso, donde se trata de explicar el porqué de esto. Entonces ahí lo pueden ver, les aconsejo que lo vean para aclarar si es que quedan dudas respecto a por qué aquí las fuerzas. Pues porque a mayor fuerza apoya menos sobre esta parte. Y cuando está a punto de volcarse, pero que todavía no vuelca, las fuerzas están aplicadas aquí, en esta esquinita aquí abajo, ¿no? ¿Cuáles fuerzas? La reacción del piso y la fuerza de fricción, que aquí yo les llamé BY a la normal y BX a la fricción del piso. Nos dan el dato del coeficiente de fricción cinético, entonces la fuerza de fricción BX es coeficiente cinético por normal. Y aquí lo estoy indicando para que no haya duda, ¿no? Es la fuerza de fricción. 0.25 por BY. Tenemos el peso del tambor, 500 kilogramos, el peso del mueble, 4.250, el peso del tambor, 500 newton, el peso del mueble, 4.250 newton. Y K es el radio de giro del tambor, que es de 0.525 metros. Menor que el radio exterior del tambor. Bien, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí se hizo por separado. Se puede hacer del conjunto completo. El diagrama de cuerpo libre 1, que es el del mueble, y acá el del tambor, donde actúan las fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas sobre el tambor? Su propio peso, la tensión del cable sobre el tambor. Recuerden que el cable también es un cuerpo que está sometido a fuerza. El mueble jala el tambor hacia la izquierda y el tambor jala el mueble hacia la derecha. Aunque haya movimiento o aceleración, se cumple la tercera ley de Newton de acción y reacción de uno sobre el otro, ¿no? Bueno, entonces la tensión, regresando, peso, tensión del cable sobre el tambor, el par externo máximo que me piden calcular y las reacciones de los rodamientos, el eje sobre el que gira el tambor, las dos componentes de reacción, ya que es una articulación porque hay movimiento entre el eje y el tambor, ¿no? Es como si fuera un perno. Claro que al ser un tambor que está soportando fuerzas, pues debe tener rodamientos, ¿no? Es otra cosa, ¿no?
Diagrama completo de cuerpo libre del tambor. Diagrama completo del mueble. Su peso, las reacciones que aplicadas aquí ya impusieron a todo el sistema la condición de que está a punto de volcarse el mueble. Y la tensión del cable, con todas las dimensiones que se conocen. Y los datos conocidos, ¿no? Para no tener que tener una lista adicional por ahí. Aquí ya puse todo, el peso de uno, de otro. Ya está todo reducido para nada más aplicar las ecuaciones. Aquí es el diagrama cinético del mueble. Solo tiene traslación, masa por aceleración del centro de gravedad, que es la aceleración del mueble. Y tiempo, vamos bien. Y el tambor solo tiene rotación. Entonces, pues no se mueve el centro de gravedad, no hay vector masa por aceleración. Solo hay I por alfa, momento de inercia, en este caso centroidal con respecto al centro de gravedad, por aceleración angular. Aquí se calculó la masa del mueble, 433 kilogramos. Sí, es el mueble. Sí. Y se calcula el momento de inercia del tambor con respecto a su centro de gravedad. Este es su centro de gravedad. Vamos a poner más grande esto. Ese es el centro de gravedad del tambor C. Y ya sabemos que es la masa del tambor por su radio de giro al cuadrado. Aquí está radio de giro. La masa es 569.81 y nos da kilogramos por 0.525 al cuadrado, nos da este valor del momento de inercia de masa del tambor con respecto a este punto. Aplicamos las ecuaciones de movimiento, que así se llaman también las ecuaciones de segunda ley de Newton para traslación. Bueno, para la traslación, que es suma de momentos, estoy aplicando suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué aquí BY lo multiplicó por 0.75 y no por 1.8 en la suma de movimiento? En la suma, aquí. Sí, ¿por qué el último? Bueno, pues deja ver, no he llegado a esa parte. Bueno, ecuaciones de movimiento para la traslación de este cuerpo del mueble, ¿no? Suma de momentos con respecto a que en el diagrama de cuerpo libre es la tensión por 0.9, sí está bien eso, ¿eh? Es la distancia vertical del centro de gravedad a donde está aplicada la tensión. Y además, el momento producido por la tensión con respecto a G es un momento negativo, sentido horario. Y después, la fuerza de fricción, que aquí está, 0.25 BY, por la distancia que hay desde G hasta distancia vertical hasta el punto de aplicación de la fuerza de fricción, 1.8. Y después, BY, que es la normal, por 0.75. Sí, está bien, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Pero sí, ¿por qué por 0.75? ¿Por qué no por 1.8? Pero ya lo puso por 1.8 por... Sí, es que confunde BY con BX, creo. Sí, BX. Bueno, esto que está aquí es la fuerza de fricción, que es BX, es esto de acá. Y la distancia perpendicular entre G y esta recta de acción
es 1.8. Y esta otra BY pues es la normal. Y la distancia perpendicular entre esta recta de acción, toda esta, y G es 0.75. Recuerden que el momento es se hace así escalarmente, es la fuerza por la distancia perpendicular entre G, en este caso entre G, y la recta de acción de BY, y en el otro caso de BX. Y esta es BX, 0.5 por la normal, es la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Quién tenía la duda? ¿Sí quedó claro? Sí, ya, profesor, quedó claro. Bueno. Y ya de ahí despejamos la tensión y nos queda que la tensión, bueno, haciendo ya todas las operaciones. Dejen borrar esto porque mete ruido visual a esta cosa, ¿no? Bueno, entonces se encuentra una relación entre BY y T. Ahora con suma de fuerzas en Y. Esto es aplicado al diagrama de cuerpo libre del mueble, ¿no? Pues es BY menos el peso. Resulta que la fuerza BY, o sea, la normal, sigue siendo igual al peso porque no hay ningún tipo de aceleración del cuerpo en el eje vertical, ¿verdad? Profe, ahí en la ecuación de T no sería BY y BX. Es que usted solo está poniendo Aquí, No, en la ecuación de abajo. aquí. Suma de No, fuerza, arriba, en la que dice tensión. Es tensión. que no necesitaría también poner BX. No, pues esto lo tomé directamente del diagrama. Y en el diagrama dice que BX vale, bueno, aquí puse esta raya para separarlo. BX es coeficiente cinético por BY, 0.5 por BY, ese es BX. Y así como está, lo tomé y lo puse acá. Ok, ya entendí. O sea, lo hice por espacio, porque no sabía hasta dónde, y sí me quedó un poco de espacio. Y luego en estos problemas que son largos, resulta que al final ya tengo que poner aquí unas letritas porque por el espacio, ¿no? Sí, lo puse directamente, sin poner que esto es BX, tenía que, pues, bueno, para que quedara más claro BX y luego ya sustituir 0.5 BY, pero por falta de, bueno, por economía de espacio más bien. Bien, entonces, BY ya se encontró su valor. Ahora, con suma de fuerzas en X, pues resulta que la tensión menos BX, que es 0.25 BY, igual a, pues, esto ya es de el diagrama de fuerzas cinéticas. Masa por aceleración de A. Suma de fuerza en X igual a masa por aceleración de A. Masa de A por aceleración de A. Y ya se pone T menos 0.25 BY igual a la masa de A, 433.23 por la aceleración de A. Sustituyendo 2 en 1, bueno, aquí entre estas dos ecuaciones, encontramos que la tensión es igual a 1417 newton, que es lo que aquí estaba como inciso B, tensión del cable. Y sustituyendo ecuación 2 en esta ecuación, lo mismo que el valor de la tensión. Bueno, aquí estamos, de manera breve, sustituyendo T y ecuación 2 en ecuación 3. En esta ecuación sustituimos T y BY. Y calculamos, despejamos la aceleración de A.
está por acá. Y nos da que la aceleración que va a tener el mueble para esas condiciones, o que tiene para esas condiciones, es de este valor, obviamente hacia la derecha. Es el inciso C. Ahora vamos al tambor C. Y se aplica suma de momentos. A ver, vamos a hacer un poquito más chico. Suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Que uno, bueno, que aquí faltó ponerle que esto es el punto G1, ¿no? Para no confundirlo con el centro de gravedad de el mueble. Bueno, ya estamos nada más con el tambor. Bueno, sumamos con respecto a G. En el diagrama de cuerpo libre, que esto es el diagrama de cuerpo libre, es el momento máximo, que ya es un momento, ya no hay que multiplicarlo por nada. M máximo en sentido negativo, porque es sentido horario, que estoy indicando que el sentido positivo que estoy considerando es el antihorario, menos momento máximo, y el par, el momento de esta tensión con respecto a G, pues es tensión por el radio en el cual se está enrollando. El momento es positivo, T, tensión T por 0.6, que es el radio donde está enrollando el cable en el rodillo. Igual a IG, que ya se calculó acá, momento de inercia centroidal, por... ya vamos a encontrar el error, así que ya no van a tener oportunidad de... Pues aquí está el error. A ver, el momento, bueno, el par externo, el momento máximo es negativo. El par cinético también es negativo. De acuerdo al sentido en que yo supuse que es la aceleración, que obviamente la aceleración del mueble va a ser hacia la derecha, entonces la aceleración angular que tiene el tambor es negativa también. Aquí debe ser un signo negativo. Recuerdo que detecté el error y lo corregí, pero no en el video, porque no tenía yo manera de corregirlo en ese momento. O sea, esto debe ser con signo, lo voy a poner acá arriba, con signo negativo. Porque aquí yo estoy indicando, ¿no?, que es negativo. Y como ya obtuve que la aceleración de A es hacia la derecha, resulta obvio que la aceleración angular que tiene el tambor es en sentido horario, sentido negativo. Y entonces el momento máximo, pues resulta la suma, no va a ser la diferencia de estos dos, la suma. Y esto está mal. Y esto pues está mal. Bueno, pues ni modo, no tuvieron la oportunidad de buscar ustedes el error. Pero ahí está el error. Entonces hay que tener mucho cuidado al estar haciendo estos problemas. Recordar cuál es el sentido positivo que estamos considerando, porque aquí entran ya varias cosas. Entra el par de el momento de esta fuerza. Entra un momento externo, que es el momento que aplica el motor al tambor. Y entra en el segundo miembro de la ecuación, el sentido que estoy yo aquí considerando de la aceleración, o sea, del par cinético IG por alfa. Y aquí yo lo estoy poniendo en sentido negativo y aquí lo puse positivo. Ese es un error, ¿no? Es más, si yo me hubiera calificado, hubiera dicho, ibas bien hasta aquí, fíjate, aquí, bueno, te pongo 7. Porque no te fijaste aquí, hombre, y un resultado está mal, 2 están bien. Bueno, sí, a lo mejor te pongo 7.5. Bueno, al menos pensé. Bueno, pero sí, ese es el error que hay en este video. Nada más que hay oportunidad, lo voy a repetir y corrijo ese error.
Bueno, ¿alguna pregunta ahorita? ¿Comentario? Hasta el momento no, profesor. Bueno, tomen en cuenta ahí que ahí hay un error, ¿eh? Ahorita nada más que tenga chance, porque ahorita vamos a estar haciendo otras cosas. Corregir error. Video 5 con asterisco. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Descubro mi cámara. Toma de asistencia. 4RM2, 3 de septiembre. Bueno, los que tengan cámara, pues préndanla para despedirnos. Ay. Bueno. Pues entonces nos estamos viendo. Que la pasen bien. Nos vemos el día de mañana. ¿Es viernes? Sí, ¿verdad? Sí. Profe, Sí. Sí, dime. a mí mañana me toca la vacuna, Mira. la segunda dosis de la vacuna. Bueno, qué bueno que vas por la segunda dosis. Bueno, pues ¿Habría problemas cuánto? pues no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Porque aquí no. Rivera. Rivera. No hay problema. La vacuna el 24. Bueno, vale. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos, que estén bien y mañana aquí estaremos. Hasta luego. Claro, que tenga buen día. Chao, Hasta luego, profe. Buen día.